Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Yáñez. Estamos en un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Músico uruguayo-chileno, ha estado más años en Chile que en Uruguay, futbolero total, hincha de Montevideo Wanderers. Gran historia, el señor Gonzalo Yáñez invitado a Gracias. Reino Fútbol. Te aplaudo a ti también y la instancia de poder venir a hablar de otras cosas que uno no... Oye, sí, te dijimos, ven a hablar de fútbol y al tiro. Sí, todo lo que sea en este momento, sobre todo que estoy haciendo mucha prensa por el show que tengo en el Nescafé muy pronto, todo lo que sea dejar de hablar un ratito de mí y de lo mismo siempre me convoca. Está bueno eso. Y esta conversación, como todas las conversaciones que hacemos acá en Minuto 90 en Reino Fútbol, usted la puede ver a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para ver esta conversación con Gonzalo Yáñez y todas las que tenemos. Están todas alojadas ahí, los programas de Minuto 90, absolutamente todo en nuestro canal de YouTube. Futbolero total, quiero partir al tiro con Montevideo Wanderers. Cuéntale por favor a la gente, porque nosotros los que amamos el fútbol, aparece Nacional, aparece Peñarol inmediatamente, ¿no? Pero hay un grupo importante de equipos argentinos, de Uruguay, donde está Danubio, donde está Montevideo Wanderers, donde hay otros que tienen también una historia y una épica enorme. ¿Cuál es el relato de Montevideo Wanderers? Mira, durante muchos años vale contarle a la gente que todos los equipos de la primera división eran todos de Montevideo. Digamos que se volvió más federal con 2 o 3 equipos de afuera los últimos 10 años o quizás un poquito más. Entonces era muy loco porque hay que pensar que Peñarol y Nacional se llevan el 80% de los hinchas del Uruguay y el otro 20% quedaba para el resto de los equipos que encima eran todos de la capital y que encima Montevideo es una ciudad muy chica, entonces pasaba, por ejemplo, la cancha de Wanderers estaba a 2 cuadras de la cancha de River, que es el clásico rival, que los dos son de primera división. Y está la cancha, creo que es la de Progreso, pero está todo muy cerquita, en un mismo barrio, y obviamente el fútbol uruguayo, uno cuando ve en la tele, las canchas son descampados, ¿viste? Y no hay nadie, y va muy poca gente va al fútbol uruguayo. Entonces es muy milagroso también que el fútbol uruguayo pueda persistir a pesar de esto que estamos contando y del poder, obviamente, que tienen Peñarol y Nacional, 2 equipos a los cuales, obviamente, los tengo como a cualquier equipo grande del mundo. Por haber vivido siendo hincha de cuadro chico, no les tengo ninguna simpatía, no tengo esa onda de, me gusta el Real Madrid porque, no, todos quiero que pierda Barcelona, Real Madrid, quiero que pierda Liverpool, Manchester United, quiero que pierdan todos los poderosos. Soy realmente un guerrillero en ese aspecto. Pero te banco a muerte. ¿Me banca? No, pero a muerte, bueno, a muerte, y acá lo saben, acá lo saben. ¿Y por qué te hiciste hincha? Porque eres hincha de Wanderers. Por mi viejo. Mi viejo era del Prado, que es el barrio de Wanderers. Y porque empezás a ir cuando sos chiquito a ver a Wanderers y te empieza a pasar empezás a tener un sentido de pertenencia, a adquirir un sentido de pertenencia que no te da el equipo grande. Y esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Por ejemplo, vos llegabas a comprar a la boletería a comprar la entrada y el equipo estaba precalentando en el Prado, en la placita del Prado, afuera de la cancha, y vos los veías a los jugadores y decías, Tatú, vamos con todo. Hoy, una cosa muy uruguaya también. Sí, sí. Muy uruguaya, que es como que en el semáforo te cuentes con Pepe Mujica, ya no, que en paz descanse, aguante Pepe, en el auto al lado, Pepe, ¿qué haces? Loco con el mate. Como que Uruguay tiene una cosa muy cercana, no existe ni el rockstarismo, ni el famoso que la gente le pide una foto en el supermercado. Yo creo que eso es una cosa de las que le debe gustar a Bielsa, por ejemplo. Es muy respetuoso de eso el uruguayo y también muy cuidadoso de guardar las formas, de no comportarse de manera quizás que pueda ser un poco ostentosa o... Bueno, este tipo de cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo una vez que teníamos que ganarle a Liverpool para entrar a la liguilla y de repente en un momento íbamos 1-1, minuto 70 y vienen los dirigentes de Wander a la grada y agarraron a todos los pendejos como yo, loco, a la cancha de alcanza pelota, y te metían en la cancha, una canchita, el Parque Viera, una cancha hermosa, pero una canchita de barrio, y entrabas y vos eras el pelotero, y ese tipo de cosas te hacen sentirte parte real. Cuanto más rápido le diera la pelota al lateral para que sacara, más chance teníamos de poder meter el gol que necesitábamos. Finalmente quedamos eliminados, como también suele ser la historia de siempre del cuadro chico, que es la búsqueda de la épica.
Y además de eso, yo también hago una relación muy grande de eso con Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay, en términos de población, de poderío económico y este tipo de cuestiones que te hacen grande, Uruguay no es Peñarol Nacional. Peñarol Nacional, los equipos grandes no reflejan el espíritu de lo que es el Uruguay como fútbol. Digamos que Wanderers es mucho más real en ese reflejo. Y es mucho más uruguayo. Totalmente, ¿por qué? Porque Uruguay, obviamente, insisto, es una economía muy, muy limitada, con equipos en primera que no convocan, con Peñarol Nacional que a duras penas pueden armar un plantel porque la economía del fútbol uruguayo no permite que los jugadores se queden, que es la realidad también muy sudamericana también. Pero todo eso hace también a mí sentirme que todo te cuesta. La épica, ganarle un partido a Argentina, como pasó, por ejemplo, en la última eliminatoria que le ganamos a Argentina en Argentina, realmente es tiene una épica. Y la historia del fútbol uruguayo siempre ha sido así. Nunca hemos sido favoritos. Nunca Uruguay llega como candidato. Uruguay siempre viene de atrás. Y todo lo que lo ha logrado en esa posición, digamos, de la dificultad. No desde el Bueno, ahí podemos entrar, iba a decir favorecido por los árbitros, ahí podemos empezar a discutir. Hay algunos episodios, pero es súper interesante lo que tú decís, porque estamos hablando de un país con una cantidad de población más bien pequeña, 3 millones. Y que tiene una historia futbolística gigantesca. La cantidad de futbolistas uruguayos es enorme. No puede salir esa cantidad de futbolistas si no hay un relato detrás. Eso se debe, yo creo que desde que sos chiquitito, cuando vos sos chiquito, lo primero que te regalan es una pelota y eso sin duda. También se debe a que te dicen de chiquito que Uruguay es campeón del mundo, te hablan del maracanazo y te hablan de las 15 Copas América, te hablan de los hinchas de Peñarol Nacional, de sus épicas Libertadores, que ya quedan lejos. Pero todo eso, como digamos, que viene a hacerte sentir realmente que. ¿No? Y las. Son muy heroicas las copas y las hazañas del fútbol uruguayo. Empezando por la del Maracaná, con todo en contra, con la hinchada brasilera, el mismo equipo con una camiseta debajo que decía Brasil campeón del mundo, porque con el empate eran campeones. Y Uruguay termina arrebatándoles el título al país rey del fútbol, al reino del fútbol, que es Brasil, sin duda, para mí por lo menos. Y ese tipo de cuestiones te hacen, sumado a que en todos los barrios hay placitas, a que existe la vida de barrio y te juntas con los chiquitines, con los amigos del colegio que también te queda cerca, vida de barrio, vida de fútbol en la plaza, jugar al recha en la calle, eso no sé si acá se jugaba, nunca lo he hablado, de pegarle al cordón y si te quedaba el rebote, le hacías el gol en los árboles. Toda esa cultura del fútbol como que te entra. Y acá voy a decir algo que lo voy a dejar entrever, no sé si te interesa. Dale, que es lo que a mí no me gusta de lo que propone Bielsa para el fútbol uruguayo. Bielsa propone ganar desde jugar bien. Y para mí, el fútbol uruguayo es mucho más que eso. Si nos ponemos a tratar de jugar mejor que los demás, seguramente vamos a perder siempre. Creo que no está ahí. Está bien jugar bien, pero creo que, digamos que la sustancia del fútbol uruguayo pasa por otra cosa. Por esa épica, por esa historia, por ese recuerdo, por algo que está intrínseco en nosotros, por algo de la idiosincrasia de nuestro pueblo. ¿Y eso le faltará a Bielsa? ¿Qué opinas de Bielsa, digamos, no? Porque el relato de Bielsa, me parece que hay lugares donde encaja mejor y en Uruguay encaja perfecto, desde la mirada que tiene de la sociedad incluso, ¿no? A mí me gusta mucho más Bielsa como declarante que como técnico. Me gusta mucho más cómo piensa y su manera de ver la vida que lo que hace en la cancha. Lo que pasa es que yo ahí hago una separación absoluta entre, digamos que ideológicamente soy una persona que piensa, que cree, no sé, en la justicia social, en lo justo, que cree en la pluralidad, que cree básicamente en la igualdad del ser. Pero en el fútbol no. En el fútbol no tengo principio. Porque claro, en el fútbol los que hemos jugado, los que tenemos que ganar, queremos ganar a toda costa. Y el fútbol te propone sacar el peor lado tuyo. En la cancha, después termina el partido, somos amigos, nos damos un beso. Pero en la cancha hay que sacar todas las mañas posibles son bienvenidas. Si no, pregúntenle a Arturo Vidal, a Luis Suárez, a esos jugadores que uno los quiere siempre. Esos jugadores que no te dejan nunca tirado, que van a hacer lo que tengan que hacer.
para ganar. Como hizo Jara, en buena ley, con Cavani. Como se hace, como se juega el fútbol. A ganar o morir. No pienso así en la vida. En la vida soy un idealista, soy una persona romántica en el sentido del amo la vida, amo a la gente, integración, vamos todos para el mismo lado, somos una sociedad más allá de nuestras diferencias que tenemos que, etcétera. Pero el fútbol no tengo principios. Y Bielsa tiene muchos principios futbolísticos, como devolver un gol. Y yo esas cosas me repelen. Y creo que el fútbol uruguayo, si se establece desde la dinámica del fútbol y de jugar bien a la pelota, que es algo bonito, nos limita. Te queda corto. Nos limita, porque nos saca. Uruguay muchas veces, y todas las veces, te diría, siempre fue en inferioridad de condiciones, llegar y de alguna manera que nadie entiende cómo le ganó a Alemania. ¿Entendés? Como no fútbol a fútbol, porque no tenemos chance de fútbol a fútbol. Si el uruguayo, históricamente, salvando excepciones, como Luis Suárez, como Francescoli, como Rubén Sosa, siempre somos patadura, metedores, no te querés topar con un central uruguayo, eso quiero yo. ¿Viste? Estamos haciendo Reino Fútbol, está muy interesante todo esto. Recuerden suscribirse, ¿no?, a nuestro canal de YouTube para ver esta conversación con Gonzalo Yáñez, todas las conversaciones que tenemos acá en Minuto 90. Lo mencionaste, entiendo entonces que el famoso dedo de Jara te pareció bien. O sea, me recalenté, porque estás dentro del margen del partido. Obviamente te calentás y decís, ¿cómo, loco? Este inmoral. Boludo, pasa que ¿qué podemos decir nosotros los uruguayos de inmoralidad en la cancha? Nosotros que éramos de la cultura de la patada a full, si lo podés romper, mucho mejor. De la intimidación de la patada, de sacar ventaja. Ventaja futbolística. No le hizo daño a Cavani. Ganó en la ley del fútbol, que es, ¿cómo hago para sacarte? Uno cuando juega al fútbol, cuando te marca un central, vos sabés que el central es bueno cuando te empieza a parlotear, para mí. Y si te empieza a conversar y encima te sacó la primera pelota, difícil que la puedas dar vuelta. Ahí es un duelo mucho más psicológico que futbolístico. Entonces, desde ese lugar, claro que me calenté con Jara, pero al mismo tiempo no puedo ser tan cara dura. Entonces lo reivindico, con el paso de los años lo reivindico. Y en ese momento estaba muy caliente, obviamente. Yo amo Chile, es mi país por elección. Mis hijos son chilenos. Amo este país, me ha dado todo. Pero futbolísticamente, así como no he podido ser nunca más hincha de otro equipo que no sea de Wanderers, me es muy difícil no hinchar por Uruguay cuando juega el fútbol. El fútbol es otro terreno. Ahí... ¿Tuviste ídolos de chico? Yo creo que los ídolos que uno tiene son los que tiene cuando es chico. Sí, digamos, y sí, se sí, mantienen para siempre. Y los defiende a morir. Igual a mí me pasa que de viejo tengo ídolos, pero queda muy pelotudo decir. No, pero dale. No. Queda pelotudo en el sentido de que es como este guan viejo. Me acuerdo que una vez fuimos con la excusa de llevar a mis hermanos a saludar a la selección. Que había venido a jugar con Chile, lo llevé al hotel, creo que era el Sheraton, no me acuerdo, Hyatt. Y lo llevé a mis hermanos y hoy le pido una foto a Forlán, ¿no? En medio de como que no quiere la cosa. Y Forlán me dice, ¿no estás un poquito grande? Y eso me enrostró, porque viste que uno de los futbolistas los ve siempre como más grandes que siempre, uno. Siempre, y son más, a esta altura son más chicos. Boludo, tienen 20 años. Ahora con Forlán me saco una foto al tiro. Y me la saqué igual. Me dijo, estás un poco grande. Le dije, sí, Diego, pero... Crack. Dale, antes del Mundial donde fue Balón de Oro. Mi primer ídolo futbolístico fue el Manteca Martínez. En mi casa, como te contaba, fuera de Off the Record, en los 90 en Uruguay hubo un conflicto entre el fútbol uruguayo y la televisación. Entonces se dejó de televisar el fútbol uruguayo durante muchos años y solo se televisaba para el Uruguay. Digamos que el uruguayo solamente podía ver el fútbol uruguayo yendo a la cancha. Yendo al estadio. Y en la tele solamente daban fútbol argentino, que era la época dorada del fútbol argentino. Los 90 estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Los 90, donde estaban los Bocas de Maradona, Kiri González, Bruja Verón, Canilla, que estaban los River de Francesco, Orteguita, Marcelo Salas. Y en esa época, un poquito antes, estaba el Boca de Manteca Martínez, que era uruguayo, que es uruguayo. Y el tipo era goleador de fútbol argentino, considerado el mejor definidor del fútbol argentino en ese momento. Y tenía el pelo largo, era medio como ese estilo medio... Yo venía obviamente muy influenciado por el rock and roll. También en mi casa, una casa
nada, de las fotos de los Stones, los Led Zeppelin o los Beatles mismos, los pelos, así. Los Beatles más en el final, pero los pelos largos siempre me gustaron en el fútbol. Creo que le dan un carisma al jugador. Hay poco ahora, ¿no? Hay poco jugador. Hay poco jugador. Ahora, pero en esa época abierto. De hecho, yo tengo una teoría que le he hablado con varios amigos, que es que la selección argentina, aquella que no ganó mucho, de Batistuta, Canilla, Redondo, era mucho más, uno era más fan de esa selección que esta que gana todo de pelito corto y barbita afeitada, ¿no? Estos eran unos, digamos, no sé, pues con el pelo al viento, corría Redondo. Sí, era más rockero. Tenía más. Era más rockero. Lo que estoy diciendo. Pero lo que sí, eso del fútbol argentino para mí me marcó mucho. El fútbol argentino tenía algo que el Uruguay, que yo iba a ver a Wander y claro, estaba acostumbrado a esto que te contaba muy de barrio. Y vos veías el fútbol argentino y veías las hinchadas y la 12 y toda esa cosa como muy glamorosa que tiene Argentina. Para nosotros que somos el país vecino y que siempre vemos a los argentinos como de una manera... Por eso nos gusta tanto ganarles y tenemos como esa rivalidad, porque obviamente somos el país, el primo chico de Argentina, hermano chico de Argentina. Claro. Entonces, nada, y Manteca Martínez primero y después yo creo que mi último ídolo fue Forlán. Quizás la primera etapa de Suárez, pero ya después ahí dije, no puedo ser tan... Y en los años que llevé en Chile, has dicho que eres hincha de Wander, pero ¿has sentido alguna cercanía o seguiste algún equipo chileno, alguna campaña o te llamó la atención alguna afición? Cuando recién llegué a Chile me llevaron a ver a la Católica, que si mal no recuerdo, un amigo chileno así, como una persona que nos recibió muy bien, nos invitó a ver a la Católica, lo cual para mí fue impactante, me acuerdo, porque vi el césped y yo nunca había visto un césped tan bien cortado en mi vida. Las canchas del fútbol uruguayo también, yo creo que eso es un valor Son un descampado sin querer, ese, ¿no? queriendo, Claro. para el fútbol uruguayo, Claro. que es que el jugador tiene que aprender a pararla después de que picó en un agujero, picó en una tortuga, después en una piedra, y tenés que aprender a pararla así. Yo creo que eso te da recursos para después plantarte en cualquier lado. Esta cancha me acuerdo que la vi, era un billar. Yo estaba al ras de la cancha, me acuerdo, y dije, loco, ¿qué onda esta cancha? Nunca había visto algo parecido. Loco. Impresionante. Y claro, después salió ahí Porosito, el Beto Acosta, Denis Rosenthal, iba a decir. Sebastián Rosenthal. Y vi un fútbol chileno muy power. Era como un muy buen momento. La U tenía a Leo Rodríguez, Sí. me acuerdo. Esa U que llegó, que lo A robaron con River. semis, con Silvani, con Marcelo Sala, obviamente, Exacto. Vargas, Fuentes. Y sin Ronald. embargo, bueno, y me fui acercándome. Después tuve un amigo de la U que me llevaba mucho a ver a la U. Pero la verdad que tengo que ser bien honesto, y es que yo creo que, como dice la película El secreto de sus ojos, uno puede cambiar de todo, pero no puede cambiar de pasión. Y efectivamente se me cumple en este ámbito. Digamos que no he podido nunca encontrar ese amor en otro equipo. Así, literal. Me puedo simpatizar. La U, por ejemplo, aquella U que estaba Peluso, que hablábamos ahí, que estaba Sí, que Paloto tenía Olivera, mucho uruguayo. Victorino, mucho uruguayo. Corujo, todo. Quería que le fuera bien. Simpaticé en ese momento por esa U. Pero no más que eso, digo, no se me iba la vida en ellos, no me marcaba si perdían. Quería que le fuera bien. Como me pasa cuando veo al Real Madrid con Valverde, que quiero que le vaya bien a Valverde. Pero si pierde el Real Madrid, hay un lugar de mí que también se muere de felicidad. Seguro. Y como futbolero, ¿algún futbolista chileno que tú hayas, no sé, admirado en calidad de los que viste, a lo mejor de los que no viste? Digo porque Uruguay, Elías Figueroa es una leyenda en Uruguay. Bueno, Elías en Uruguay es un... Sí, yo tengo amigos que se llaman Elías, no Figueroa, pero Elías por Elías Figueroa, ¿cachai? Amigos en realidad más grandes que yo, no de mi generación. Sí, porque es mayor, claro, es mayor. El fútbol chileno para mí siempre ha tenido y ha contado con jugadores técnicamente muy dúctiles y con mucha pichanga encima, ¿viste? Como que, por ejemplo, Alexis es un maestro de la pichanga. Yo a veces me lo llevo. Jugar con Alexis, no sé si alguna vez has jugado. Yo no. No. Pero quiero decir, tampoco, jugar con Alexis debe ser insoportable. Yo creo que no la ves la pelota. Te la esconde. Y ese tipo de jugador chileno, más deporte pequeño, muy habilidoso, yo lo tengo en mi memoria desde siempre, desde aquella selección. Bueno, no sé, supongo que desde de mis primeros recuerdos de haber visto el Pato Yáñez, esos jugadores como habilidosos, rápidos, con buen
Chile tiene una cosa asociativa del fútbol que Uruguay no tiene, por ejemplo. El otro día, si veíamos el partido Uruguay-Chile, que Uruguay vino ya clasificado con los titulares, nos pintó la cara a Chile. Yo creo que Uruguay, si vos le sacás el objetivo, si a vos a Uruguay lo haces jugar sin la necesidad de los 3 puntos, Uruguay pierde el 80% de su potencial, porque creo que su activo no está en jugar bien al fútbol. Vuelvo, ¿cachai? Jugando al fútbol, Chile es mejor que nosotros. Jugando al fútbol estoy hablando, ¿no? Chile es mejor que nosotros, Perú es mejor que nosotros. Ni hablar Brasil, Argentina, Colombia. Te diría que hasta, bueno, que dije Perú. Sí, futbolísticamente, en cuanto a entender el fútbol asociado, lo que pasa en la mitad de la cancha. Nosotros somos mitad de cancha de tránsito, donde la pelota pasa si es que es necesario o si viene un rival para atenderlo, ¿no? Y a domicilio. Pero el fútbol uruguayo ese no ha sido su fuerte. Su fuerte ha sido siempre resguardarse bien, saber, siempre tener 2 centrales poderosos, laterales rápidos, una mitad de cancha conservadora, con un manejo de pelota suficiente, y después muy buenos delanteros, buenos jugadores de ataque, determinantes sobre todo, que economicen los pocos recursos, el poco juego que les llega, ¿cachai? Entonces se cae todo cuando no, hablamos el de viento, no, es un viento. Están avisando. Pero bueno, volviendo al fútbol chileno, ídolos para mí, por ejemplo, yo creo que no he visto un volante que a mí me guste más que Arturo Vidal, por ejemplo. Que encuentre que tenga más recursos, porque mezcla y suma estas 2 cosas que para mí son importantes, que es un tipo que desarrolló sobre todo muy buena pegada, entendía el juego, inteligente, y además tenía unos huevos bárbaros, y además no te lo querías enfrentar nunca, y además, perdón que lo diga, feo como él solo, entonces te intimida, y esos son los jugadores que yo quiero en la mitad de la cancha. Uruguay nunca tenía, yo creo que el Uruguay del 2010, con Arturo Vidal, el mismo Gary, bueno, ni hablar de los de la U, no me sale el nombre ahora, los 2 volantes, no el Carapato, el otro. Charles, ese jugador loco. El jugador más subvalorado que he visto en mi vida, un jugadorazo. Yo creo que te diría que solamente Sudáfrica 2010, el Uruguay ese, con una mitad de la cancha como la que tenía Chile. sale campeón. Yo creo que sí. Con los centrales que teníamos, y la delantera, Forlán, Suárez, Cavani, y los centrales, Godín, Lugano, listo. Pelado Cáceres, con una mitad de cancha como Chile, podríamos haber armado un combinadito ahí. Sí, podría haber sido algo bueno. Eres muy amigo, ¿no? de Jorge González, súper cercano, tal vez el mejor amigo que tiene. Jorge tiene un famoso bajo con el logotipo de todos los equipos. Él decía que era hincha de la Unión Española, ¿no? En particular. Yo creo que sí. Pero un poco, sí, es hincha de Unión, pero un poco de todo, Jorge, eso te iba a decir. No, Jorge no es muy... Jorge te diría que en casi nada es como un tipo muy absolutista, me parece. Como que sí, simpatizaba por la Unión, pero me acuerdo que compraba las revistas inglesas de fútbol y le gustaba el fútbol, pero nunca... Me acuerdo una vez que fuimos a ver un partido en Miami, jugaba Uruguay-Chile, no sé si se acuerdan fuimos con la banda de Jorge, con el Pedro Piedra, con el Jorge La Ceba, a ver ese Uruguay-Chile que Uruguay ganó 4-0 con 4 goles de Suárez. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí. Y fuimos a una suerte de fonda en Miami de puros chilenos. Y yo llegué, claro, yo me acuerdo que yo estaba con mis amigos ahí y cada gol de Uruguay, yo creo que iba así, como que no quería. Obviamente eran todos chilenos, estaban tomando piscola. Yo estaba ahí, gritaba el gol así. En un momento me fui corriendo, grité el gol de Uruguay. Y volví. Y volvía y obviamente me comportaba como... No, yo no soy de gozar al otro en ese aspecto, aunque pueda parecerlo. No me gusta... O sea, ganemos, todo bien, pero después no te voy a decir, te pinté la cara, ni mucho menos. Me quedo callado, el fútbol es fútbol. Pero en un momento, Jorge, ya cuando me mete el 4º gol Suárez, dice, este es uruguayo, dice. A toda la gente que estaba ahí y todo. Y ya, como el partido ya estuvo inteligente, porque el partido ya estaba entregado. Ya estaba listo, ya. Entonces la gente se cagó de risa. Sí. Quizás si hubiera sido en el primer gol. En el 1-0. Capaz que ahí hubiera recibido mi merecido. Oye, dijiste que te gusta mucho más Bielsa como declarante que como técnico. Me parece súper coherente. Hay una declaración que hace Bielsa hace no mucho, estando en Uruguay ya, ¿no? ¿Ya? Donde dice que para él el fútbol es propiedad popular, ¿no? Uh-huh. Y habla de que el fútbol es de todos, en definitiva. ¿Coincides con esa mirada de que el fútbol como actividad es una actividad popular? Digamos que en cuanto a lo genuino y a lo...
Yo creo que hay una cosa que el fútbol tiene, como dijo Maradona, la pelota no se mancha. Yo creo que la pelota, lamentablemente, están haciendo todo para que la pelota se manche, ¿no? Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, vi el Mundial de Clubes y en un momento lo estaba viendo y digo, ¿qué mierda estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este negociado infame, sin gente en la tribuna? ¿Quién se está llevando esa guita? Obviamente todos sabemos, la FIFA, los sponsors y no sé qué. ¿En manos de quién está el fútbol? De estos tipos que ni siquiera les importa el fútbol, es un negocio más, como están en el fútbol hoy como mañana podrían estar en la venta de pomada, no sé, creo que está en las manos de los empresarios y de la gente que lo tiñe de triste, pero el fútbol como en sí mismo es lo más lindo que hay. Yo creo que no hay nada, por lo menos lo digo, creo que mucha gente se va a sentir identificada, cuando entras a una cancha a jugar con tus amigos y está la pelota ahí, da un bote en la cancha, luego yo creo que ese espíritu y lo que sucede en ese momento, las ganas de jugar, las ganas de que no se vaya el sol cuando sos más chico, las ganas de que no te toquen el timbre porque se acabó la hora de la pichanga, eso, loco, es la gloria, ¿no? Eso es, no hay nada que lo iguale. Es como volver a ser niño para siempre. Si alguien quiere ser niño para siempre, que entre a una cancha y se quede ahí y vas a hacerlo. Porque estás jugando un juego que encima, y esto lo digo desde un lugar como casi como ejemplo, como para inculcarlo, es un deporte, hace bien, genera buenos lazos, incluso une, es como el arte, une a gente más allá de las ideologías. Totalmente. ¿Cuánto te ha pasado que terminás de jugar una pichanga y un loco que es el loco del Banco Central, lo digo porque es así, jugaba en una liga donde jugaba con locos que trabajaban en el Banco Central, yo músico, que soy un maldito hippie, y terminábamos conversando y éramos lo mismo, ¿viste? Como que el fútbol tiene esa capacidad de que una vez que vos fuiste a marcar porque pasaron a tu compañero y fuiste a hacer justicia por el otro, hay algo ahí glorioso y hay algo que no tiene, no sé si hay un paralelismo con eso. Es la gloria, loco. El fútbol y el arte, yo coincido. Y el arte sin duda. No hay dos cosas que emparenten más. El arte sin duda, pero el arte, claro, el arte tiene cosas como puede ser más individualista. Sí, sí. El arte puede tener una cosa muy... yo, por ejemplo, creo que el arte debe ser caprichoso. Debe tener que ver con un capricho, con algo que vos realmente te quita el sueño, y ir por eso, y no, yo estoy en lo correcto. En el fútbol tenés que ser más generoso en cuanto a tus apreciaciones y ser más integral. De repente, si tu delantero no es un tipo rápido, no le tirás un pase. Por más que vos creas que el pase filtrado es la solución y es lo que abre las defensas, o sea, tirás al pie, lo usás de pivote. Hay una cosa colectiva que tiene el fútbol que creo que incluso es más épico en cuanto a relacionarlo a la sociedad ideal. Creo que Sí, si entendiéramos nuestros países como un equipo de fútbol, Nos iría mejor. nos iría bastante mejor. ¿Por qué crees que Chile salió último en la eliminatoria? Qué pregunta, loco. Puta madre. Creo, ahora como le digo, creo que la búsqueda de entrenadores, a mí no me gusta cuando un entrenador, por tener una nacionalidad determinada, es más considerado que uno propio por ser propio. Digamos que Chile, yo creo que le pasa mucho que el chileno tiende a desconfiar, no, si es chileno no debe ser tan bueno. Y en cambio si es argentino, loco, nos compramos, mirá el pelo de Gareca, vamos a traerlo, loco. Con ese pelo no puede ser malo, digamos, ¿no? Un poco de glamour de lo que hablábamos. Yo, sin desmerecer a Gareca, que me parece que igual es un técnico que con Perú es un campañón, Sí. con Vélez también en su momento, Sí. pero no sé si es un técnico, Chile no tiene técnicos con esa capacidad, quizás con menos marketing, porque los argentinos son los maestros del marketing, hay que asumirlo y hay que sacarse el sombrero. Te venden hasta la ropa que tenés puesta. ¿De verdad? Y genial, por eso. Y en el fútbol Y tienen una maquinaria de canales de televisión que están todo el tiempo retroalimentándose de que no, el mejor del mundo es el mejor del mundo Mastantuono, parece que fuera, lo vi jugar una vez, juega bien, pero yo no sé si no sé, quiero decir, la maquinaria que manejan las potencias en el mundo como Brasil y Argentina te hace creerte cualquier cuento. Yo creo que Chile tiene que buscar más quizás en lo propio, reconocer
por ejemplo, ya sé que ha sido por temas quizás de otra índole, pero un tipo como Pellegrini, que no haya estado nunca en la selección chilena, independiente de que te guste más, menos, como ni siquiera lo pongo en el plano del pensamiento, sino un tipo que ha hecho una carrera como la que ha hecho Pellegrini, un tipo serio, tipo que evidentemente muy respetado, que no haya tenido una oportunidad y que la tenga Gareca, me parece bastante, por lo menos confuso, cuáles son las prioridades ahí, ¿cachai? Creo que Chile tiene un seno y un digamos, una piedra angular futbolística muy interesante, siempre la ha tenido, siempre han jugado bien los equipos chilenos. Pero a veces falta creer que somos, acá me pongo en plan chileno, que somos capaces, ¿viste? Una cosa que sí pasó con la selección, con la generación dorada, pero eso pasó porque era muy buena. Pero no siempre, de hecho, una vez cada 1000 años vas a tener una. Yo no sé si vuelva a haber una selección chilena ni de otros países con tanto jugador de nivel. Entonces, si estamos esperando la generación dorada, estamos cagados. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos. ¿Qué hacemos con esto? Lo mejor que podamos, creámonosla, juguemos, entendamos cuál es la fisionomía del jugador chileno, cuál es la ideología del fútbol chileno y llevémosla a la práctica. Para eso necesitamos a alguien que coma sopaipilla, pastel de choclo y tome chicha. Así funciona, así se desarrolla para mí la idiosincrasia futbolera. Insisto, todo estoy hablando de fútbol. En el ámbito ideológico de la vida tengo otras miradas. Pero acá sí salta una suerte de patriotismo, de nacionalismo, que es una cosa que aborrezco en general, pero que en el fútbol creo que es fundamental. Gonzalo Yáñez, ha sido de verdad un placer, se nos pasó volando. ¿Puedo contar solamente una cosa que se me viene? Le cuento, gracias, ha sido un gusto, loco. Me pasaría así, me gustaría estar en un panel hablando de esto todos los días. Te invitamos y hacemos programa. Vale, listo, panelista, firmado. Camarín 90. Camarín 90, Gonzalo Yáñez. A la gente. Lo hacemos los lunes. Dale. A la gente del otro lado, un abrazo grande. Y contarle que estoy celebrando el lanzamiento de mi nuevo disco, que se llama La Energía, que es mi 6º disco como solista, y más de 20 años de carrera ya, toda hecha acá en Chile. Y la voy a celebrar en un concierto en el Nescafé de las Artes, que es mi primer Nescafé. Nunca me he animado a hacer un teatro de esas características, que va a ser el 9 de noviembre. Vamos a celebrar 20 años de carrera, a estrenar el disco nuevo, con muchos invitados, Cristóbal Briceño, Los Denver, Piero de Salón, y un montón de amigos que han estado en este recorrido. Va a ser un show único, irrepetible, hermoso. Así que si se animan, váiganle, cáiganle. Entradas por Ticketmaster, y si no en el mismo teatro, siempre hay. Abrazo. Nos vemos, gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Somos Reino Fútbol, somos Minuto 90.